En la lección anterior revisamos los distintos factores que afectan a los tipos de cambio. En esta lección vamos a explicar cómo afecta la política monetaria a los tipos de cambio, qué es la inflación y cómo esta afecta a su vez a la política monetaria. En primer lugar, ¿qué es la política monetaria? La política monetaria son las acciones que toma la autoridad monetaria de un país, generalmente un banco central, y que suele afectar a la oferta de dinero en su economía. Los bancos centrales controlan los tipos de interés a corto plazo con el objetivo de apoyar a la economía y específicamente de controlar la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el ritmo al que crece el nivel general de precios de los bienes y servicios. Suele medirse como porcentaje de cambio anual, por ejemplo, el 5% de un año al siguiente, aunque también puede expresarse en términos mensuales o trimestrales. Otra forma de ver la inflación es considerarla como la pérdida de poder adquisitivo que sufre cada unidad de la divisa en un año. Por ejemplo, si la inflación es del 5% anual, en teoría un bolígrafo que cuesta €1 un año, por ejemplo 2021, costará 1,05 euros al año siguiente, 2022. Eso implica que con una unidad de la moneda, en nuestro ejemplo el euro, podremos comprar menos cosas en el año 2022 que en el año 2021. Es precisamente por esto que nuestros padres o abuelos solían decir que las cosas eran mucho más baratas en su época. Y es verdad, así era. Ese mismo bolígrafo podría haber costado unos 5 céntimos en 1950, por ejemplo, pero también los salarios eran mucho más bajos en aquella época. Pasemos ahora a los costes derivados de una inflación elevada. Cabe señalar que en la escena económica, la inflación tiende a tener un impacto distinto en cada conjunto de personas y grupos sociales de maneras muy diferentes. En general, una inflación elevada perjudica a los ahorradores. Si usted tiene 100.000 euros en el banco y la inflación aumenta de golpe al 10%, con su dinero podrá comprar aproximadamente un 10% menos de cosas que antes. Sin embargo, la inflación ayuda a los prestatarios. Imagine que acaba de obtener un préstamo de 100.000 euros para comprar una casa por ese valor. Si la inflación sube al 10%, al año siguiente, esa misma casa valdrá 110.000 euros. Pero usted seguirá debiendo solo 100.000. La mayor amenaza para una economía, no obstante, suele ser que la inflación cambie bruscamente de un año para otro, como por ejemplo del 1% en 2021 al 10% en 2022. La incertidumbre que esto genera hace que los consumidores sean menos propensos a gastar, ya que sus ingresos reales pueden reducirse, y que las grandes empresas se lo piensen 2 veces antes de invertir, entre otras cosas. Para darnos cuenta de lo importante que es la inflación para una economía, conviene que nos detengamos en sus formas más extremas: la hiperinflación, inflación extremadamente alta, y la deflación, inflación negativa. La hiperinflación ocurre cuando los precios suben tan rápidamente que el dinero pierde prácticamente todo su valor. Uno de los peores casos de hiperinflación que se recuerdan ocurrió en Zimbabue. En 2008 la inflación se estimó en un 231 millones % anual. Eso quiere decir que si algo costaba $1 zimbabuense en 2007, al año siguiente costaba 231 millones de la misma moneda. Lógicamente es comprensible que cualquier esfuerzo que se haga para planificar una inversión o un ahorro en un banco, o incluso nuestro propio gasto personal, sea en vano en un entorno como este. La deflación es el fenómeno opuesto a la inflación, un descenso general de precios. Si los precios mantienen una caída constante, los participantes del mercado no tendrán incentivos para comprar. ¿Por qué iba alguien a comprarse un coche ahora si al año que viene le va a costar un 1% menos? Si todo el mundo pensara igual, la demanda general de la economía colapsaría y entraríamos en recesión. Las empresas cerrarían, la gente perdería sus puestos de trabajo, etc. Por todo ello, el deber de los bancos centrales es controlar la inflación. La mayoría de ellos tienen un objetivo, que suele ser el de mantener una inflación baja y estable, normalmente alrededor del 2% anual. A partir de ese punto de corte, tendríamos 2 escenarios. En el primero, que es cuando la inflación cae por debajo del objetivo del 2%, los bancos centrales bajarán los tipos de interés para intentar que la inflación suba. En el segundo escenario, cuando la inflación es superior al punto de corte del 2%, los bancos centrales subirán los tipos con el fin de reducir la inflación.
Veamos cómo funcionan los engranajes de la economía en cada caso. En el primer escenario, de inflación por debajo del objetivo, el Banco Central baja los tipos para estimular el endeudamiento. Un mayor endeudamiento implica un aumento de la actividad económica, que generalmente conduce a un incremento de la demanda y, por tanto, a precios más altos. Tenemos tipos más bajos, mayor endeudamiento, incremento en la actividad económica, aumento de la demanda, precios más altos. En el segundo escenario, en el que la inflación es superior al objetivo, el Banco Central sube los tipos para frenar la inflación. Tipos más altos, menor endeudamiento, ralentización de la actividad económica, descenso de la demanda, precios más bajos. Tipos de interés y tipos de cambio. Subir los tipos de interés suele hacer que la divisa se fortalezca. Bajarlos, por el contrario, hace que se debilite. Podemos pensar en ello en el contexto de lo que obtenemos por nuestros ahorros en el banco. Si Australia sube sus tipos de repente, aumenta su atractivo como lugar de ahorro para los inversores internacionales. Pero para llevar nuestros ahorros a ese país, antes debemos cambiar nuestro dinero. Por ejemplo, en euros a dólares australianos. Esto hace que la demanda por esa divisa aumente y, por tanto, los dólares australianos se fortalezcan. De la misma forma, si Australia reduce sus tipos, se hace menos atractiva. Esto provoca que caiga la demanda por el dólar australiano y que se debilite en consecuencia. Entonces, ¿por qué se preocupan algunos bancos centrales también por los tipos de cambio? La fortaleza o la debilidad de una moneda tiene implicaciones para la inflación de un país. Por eso los bancos centrales supervisan los tipos de cambio de su moneda de una u otra manera. Una divisa débil podría implicar que las exportaciones del país son más competitivas en el ámbito del comercio internacional. Es decir, son más baratas para los compradores que usen una divisa más fuerte. Pero por otra parte, también podría implicar que las importaciones de bienes y servicios en ese país son más caras, haciendo que los precios minoristas suban y con ellos la inflación. Por tanto, como Banco Central que intenta, por ejemplo, que la inflación suba del 1% a su objetivo del 2%, una divisa débil puede ser beneficiosa. Una divisa fuerte, sin embargo, hace que los precios de las importaciones se reduzcan, lo que puede ayudar a mantener la inflación en la economía en niveles bajos. En ciertos casos extremos, los bancos centrales deben intervenir en el mercado de divisas para equilibrar la oferta y la demanda de la moneda. Si su divisa fuera más débil de lo deseado, podría comprarla. Esto implicaría la venta de sus reservas de divisa extranjera. Pero existe un límite a la cantidad de moneda que pueden vender, para evitar quedarse sin reservas. Si la divisa fuera más fuerte de lo deseado, el Banco Central podría imprimir billetes y usarlos para comprar divisa extranjera, como han hecho el Banco Popular de China o el Banco Nacional Suizo, entre otros. En conclusión, en esta lección hemos explicado los objetivos de un Banco Central, cómo la política monetaria afecta a los tipos de cambio de la divisa y por qué la inflación es importante para la economía. En la próxima lección echaremos un vistazo a la política fiscal y su relación con la política monetaria.